búscalo. Al Power. Hoy controlé todo antes de venir, por eso estamos tan rápido, ¿viste? Porque dije, no puede ser porque... Ahí está. ¿Entró? Ah, ahí está. No se abrió acá, Bueno, ¿qué? si no se abrió acá, para que lo pase. Ah, sucede. Sí, pero ¿cómo lo pasa? Volvé a fijarlo, si no está por todos lados. Está en adultos mayores y está en glicolatina. Busca acá. ¿Dónde están? Pero PowerPoint. En el Power, eso. No, porque es como que se pintó allá. ¿No está acá? Está en PowerPoint, está en adultos mayores y está en glicolatina. ¿Lo puedes buscar? Perfecto, pero ahora no se ve allá. Vamos a comenzar mientras las chicas están en la batalla con la tecnología. No, pero es una torsidencia. Yo tengo una técnica que es la... Ahora hola. Bueno, ¿cómo les va? Acá estamos. Bueno, vamos a hablar hoy. Habíamos hablado la semana pasada de la otra obra de Sófocles. Piensen, faltaron algunos detalles. Yo les mandé ya el PowerPoint, que sé que Javier se los transmitió. Por favor, cualquier duda me preguntan, que mientras estoy acá les puedo contestar. Pero hay que ver que estamos hablando justo de las dos tragedias tal vez más famosas y tal vez de las mejores tragedias. Edipo, comencé hablando del poema de Borges, porque estaría relacionado con nuestra propia humanidad. Somos Edipo, la triple bestia somos, nos inclinaría a ver nuestra ingente precariedad, piadosamente Dios nos depara sucesión y olvido. Está marcando... Sí. Sí, pero hay gente que no escucha. Entonces me voy a poner acá. Magdalena, probá este. A ver este, si te funciona mejor. Hola. Esta cuestión estaría marcando en el poema de Borges que tal como Edipo ignoramos, o sea, no sabemos y nos equivocamos, que corresponde a todo el género humano. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy vamos a hablar de Antígona, que cuando uno habla de Antígona, si la ha leído, si tiene referencias, ha sido una obra reproducida en grado sumo, no solamente en la literatura europea, sino también en la literatura argentina. Tenemos Antígona Vélez de Leopoldo Marechal, que la ubica en La conquista del desierto. Es decir, es una obra que, como Edipo, ha adquirido una trascendencia total. Y cuando hablo de trascendencia, hablo de uno de los factores principales de la tragedia griega, porque si hay algo que la caracteriza es la trascendencia que tiene a lo largo de la historia humana. En esta cuestión, hasta lo dice Carlos Marx, cuando habla del sujeto trágico, diciendo que ese sujeto trasciende el momento histórico que le corresponde, y Marx habla en el Tratado de Economía
del sujeto transhistórico, del que atraviesa la historia de la humanidad. Esto lo cita Bernard con Vidal-Naquet en Mito y Tragedia 2. Es decir, que ese sujeto trágico, ese hombre del dilema trágico, está presente en todos nosotros cuando estamos ante las grandes elecciones. Cuando Jean-Paul Sartre diga el hombre está condenado a la libertad, está diciendo que estamos condenados a elegir. Es decir, es lo que se ve en Las brujas de Salem, por ejemplo, cuando tiene que elegir qué es lo que hace. Es el famoso dilema trágico, que no es exactamente lo mismo que el sentimiento trágico de la vida del que hablaba Miguel de Unamuno. Cuando habla... Sí. No se puede proyectar y no tenemos nuestro cañón. ¿Por qué no se puede proyectar? No sé, porque así y como que se tilda, ya la apagué, la prendí. Qué carcajada satírica, si hubiese un dios de la computación, debe lanzarse en estos casos. Bueno, me quedé sin machete, no importa. Se nota que Antígona, les digo francamente, hoy miraba este PowerPoint, antes de venir acá, digo, le voy a agachar una ojeada, y digo, es tan serio, es tan académico, que no les voy a transmitir la fuerza que tiene que una jovencita de aproximadamente 12 años, siendo mujer, o sea, teniendo una categoría casi animal en el mundo griego, Aristóteles en el siglo IV en las partes de los animales va a decir que las mujeres, los animales, las mujeres y los esclavos están en la misma categoría. O sea, una criaturita de 12 años, mujer, se va a enfrentar a todo un sistema político. ¿Y cómo lo va a hacer? Para defender el derecho natural, ese derecho que no está escrito. Por eso se da en la Facultad de Derecho Antígona, porque es la defensa del derecho natural en oposición o en antípodas del derecho instituido. Y es un problema tan vigente hace 2500 años como hoy. Cuando nos encontramos con, por ejemplo, cuando los adventistas, cuando los testigos de Jehová no han querido hacer una transfusión de sangre, cuando se operó un chiquitito hace unos años en Buenos Aires, que el chamán decía que no había que operarlo. Es decir, todas esas cuestiones que vuelven a aparecer y que están relacionados también con la figura de Edipo, porque en Edipo veíamos un héroe, un sujeto trágico, y acá vamos a ver que Antígona es la heroína, pero son dos personajes los que se juegan a lo largo de toda la tragedia, que son precisamente Antígona, la hija de Edipo, que ve muerto a su hermano Polinices y que quiere cumplir con los deberes de la sepultura, y Creonte, que está defendiendo los derechos del Estado. Cuestión que sigue ocurriendo cuando nos vemos con comunidades pequeñas que están defendiendo los derechos de esa comunidad y que se enfrentan al poder político imperante, que es el caso de Antígona. Y en Edipo vemos esa ignorancia, esa equivocación de Edipo, pero también vemos una cuestión que desgraciadamente poco a poco va desapareciendo, que es la cuestión de la heroicidad. Es decir, Bertolt Brecht va a decir triste la época que necesita de héroes. Yo les diría que nuestra época no aspira a héroes. Nuestra época ya no aspira a la heroicidad. Y esto es lo que les estoy diciendo es bastante tremendo, porque fíjense en las generaciones que vienen, aspiran al hedonismo, no a la heroicidad. Aspiran a sentirse bien, a estar bien, con todas las políticas que vos las debés ver en el psicoanálisis y demás, es decir, todas las teorías positivistas, que tenés que estar bien, todo bien, ya lo decimos en la salida, nunca está todo bien. Yo a veces a algunos se los aclaro, le digo, nunca está todo bien, algunas cosas pésimas, otras más o menos, y otras fantásticas. Y pésimo implica todos los costados también. Pero en esta cuestión, en Edipo vemos la heroicidad y la dignidad hasta el final de la obra. Es alguien que llega a cegarse, y acá está lo que decía Michel Foucault, que lo hablábamos la semana pasada con Omar, decía, y tenía razón, Edipo significa pies torcidos, etimológicamente hablando, pero Foucault pone pies hinchados en La verdad y las formas jurídicas. Pero lo que es bastante interesante es que Michel Foucault, en La verdad y las formas jurídicas, dice que ese cegamiento de Edipo señala la separación del poder con el saber.
O sea, al cegarse Edipo, ¿lo pudieron lograr? ¡Ay, estas chicas son maravillosas! Menos mal que no son como la profesora. Directamente. Bueno, gracias, chicas. Bueno, en esta cuestión se separa el poder del conocimiento, según Foucault, con el cegamiento de Edipo. Pero ese cegamiento es realmente polisémico, porque otros sostienen que Edipo se ciega cuando no tolera no solamente todo lo tremendo que ha hecho sin saber, sino el darse cuenta de la precariedad humana. Edipo puede leerse desde la filosofía. Hay un momento dado cuando Yocasta le dice, bueno, dejá las cosas como están, no sigás, los oráculos también se confunden. Y Edipo le dice algo que es la pregunta filosófica por autonomasia, y es una pregunta que cada uno de nosotros se hace a lo largo de toda nuestra vida. Quiero saber la verdad. ¿Quién no ha dicho muchísimas veces y en muchísimos casos, quiero saber la verdad de lo que pasó, quiero saber quién soy? Le dice Edipo. Más allá de todo lo que le pueda decir Yocasta, hay un libro de un psicoanalista norteamericano, Rollo May, La necesidad de los mitos, donde él recuerda una serie que se vio hace años, que era Raíces, ¿se acuerdan? Que era Kunta Kinte el personaje, Kunta Kinte, gracias Malala, Kunta Kinte, que hacía la misma pregunta de Edipo, quiero saber la verdad. Fíjense en los distintos casos, en los distintos momentos de nuestra vida, cuando sabemos que siempre hay cosas que se nos ocultan. Por eso les decía que esta época, a diferencia de nuestras épocas pretéritas, y a diferencia de nuestra infancia y adolescencia, que todavía jugábamos con los héroes, ahora los héroes han quedado en Thor, en el Hombre Araña, que tiene muchísimo del antiguo héroe, Todas estas personas que yo las veo esas películas también. A mí el otro día una me decía, ¿vos te gustan esas películas? Me gusta todo el cine, le digo. Veo también esas películas que parecen que nadie las ve, que la ve la gente joven también, ¿no? Pero en esta cuestión, esto ha sido reemplazado, y no lo digo yo, lo dice hasta la filosofía actual, que no solucionamos las cosas, sino que buscamos siempre el hedonismo. Es decir, buscamos que todo esté bien, que todo esté más o menos bien, y no llegamos al fondo de las cosas, lo cual no nos permite modificarlas, por lo tanto. Pero acá tenemos un enfrentamiento brutal, y les digo, Edipo se ha enfrentado brutalmente a todo el sistema, y ha sido detective, inspector, juez, verdugo y después víctima, el mismo. Fíjense que a eso también lo dice Foucault, que Edipo se puede leer como una novela policial. Siempre tenemos al criminal delante nuestro, novela policial perfecta. Y es al final que salta la verdad. Nosotros, espectadores, sabemos antes la verdad que el mismo Edipo y los actores de la obra. Entonces, en esta cuestión, las vertientes para leer el Edipo tirano, el Edipo rey de Sófocles, es realmente variadísima. Las vertientes son variadísimas. Y además, Edipo sigue siendo, como toda la tragedia griega, una interpelación constante. No es casual para mí que después venga la filosofía, los diálogos platónicos en el siglo siguiente. Es decir, es como tratar de contestar de otra manera esto que la filosofía ya planteaba. Y el universo trágico está formado por los antiguos mitos chocando con los nuevos valores de la polis. Es un nuevo género que tiene apenas 80 años de duración, y aparte de eso empieza el espectáculo trágico, el teatro como espectáculo, con música, con expresión corporal, llevados a cabo por el coro, entrando por las parodos, por los costados de la orquesta. Empieza esa cuestión combinada del drama con la música, y empieza algo que es típicamente occidental. Si ustedes han leído En busca de Averroes de Borges, van a ver que Averroes, el traductor de Aristóteles, yo creo que siempre te pasa lo de Averroes en la vida, las grandes ironías, Averroes, el traductor de Aristóteles, no comprende totalmente la poética porque en la cultura musulmana no está la representación. Entonces, al no tener, cosa que a mí me ha servido muchísimo, al no tener todos esos elementos, no puede
comprender lo que Aristóteles dice en su poética sobre la teatralidad, sobre el lugar donde se va a mirar. Eso a mí me ha servido muchísimo, les decía, porque me ha permitido ver que uno no puede dar lo que no tiene. Es decir, que es esta cuestión que la tragedia también te lo muestra. Y acá tenemos una jovencita, lo que ha pasado es terrible, se supone, no se sabe si bien la escribió antes y después de esta obra. Esquilo escribió una obra que se llamó Los 7 contra Tebas, que seguimos con la misma familia, ¿vio? Vieron, así, me acuerdo en la época de los grafitis, ¿se acuerdan? En el 80 y pico, cuando volvió la democracia, uno de los grafitis que estaban escritos, no me acuerdo en qué pared, yo creo que era encima donde ahora está Pentimento, decía, todo queda en familia, firmado Edipo. Entonces, bueno, nosotros seguimos con la misma familia. Tenemos a Edipo casado con su madre, sin saber que era su madre, que según la tragedia tienen 4 hijos. Polinices, Eteocles, Antígona e Ismena. Estos hijos, cuando Edipo se ciega, cuando Edipo se va, cuando Edipo le pide al final del Edipo rey a Creonte que cuide de sus hijos, por supuesto que los 2 varones se pelean por el poder y llegan a un acuerdo. Llegan al acuerdo que durante un año va a gobernar uno y al año siguiente va a venir el otro y va a ejercer el poder. Bueno, pasa lo que pasa siempre con el poder. Cuando están sentados en la silla no se quieren ir más. Entonces, es ahí cuando vuelve Polinices, y esto aparece en la obra Los 7 contra Tebas, ataca la ciudad con otros 6 jefes tribales más, y para que Creonte, su hermano, le entregue el poder. Traje. Les voy a poner los nombres del pizarrón porque estos nombres son incalculables, ¿no? Si alguien le pone Polinices a un hijo realmente estaría del tomate para mí, pero pasan tantas cosas. Son Polinices, ahora lo corro, Polinices, Eteocles, Antígona, Ismene o Ismena la van a encontrar. Bueno, ¿tienen todos allá? En esta cuestión, Polinices es netamente el guerrero que viene a atacar la ciudad y que en un momento dado en esa tragedia es de lo más particular porque lo vemos a Eteocles que ha mandado que los espíen. Y hay una cosa que es bastante particular, que es que el ejército enemigo comandado por Polinices se arregla hasta el pelo para ir a la guerra. Y esto tiene total relación con el erotismo que ponían en el enfrentamiento, en el polemos, en la batalla, en el agón, en la guerra, es decir, en la lucha, que iban a llevar a cabo. Había todo un arreglo previo que ya aparece en Homero, el eros de la batalla. Nosotros lo hemos simplificado más, la adrenalina. ¿Vieron cuando uno está subiendo? Yo cuando me subo al avión, me agarro un ataque de adrenalina, así que ya me emociono antes de llegar, ¿no? Es decir, ahora con la pandemia quedó toda achatada la adrenalina, me he olvidado lo que es. Pero en esta cuestión, Antígona es la hija de Edipo que viene a solucionar, a cerrar la muerte de Polinices, que, como les decía antes, con las maldiciones, ya venían maldecidos por el mismo Edipo. ¿Se acuerdan que la primera vez les hablé de la maldición que tenía Layo sobre sí por Pélope, el padre de Crisipo, al cual con su acoso sexual Layo había vuelto tan loco que terminó suicidándose? Luego, acá, volvemos a tener otra maldición. Cuando Edipo ve que sus hijos se están peleando por el poder, los maldice. O sea que era una estirpe destinada a desaparecer.
Y ahí cuando los maldice, lo dice que pagarán con hierro y con sangre, y Polinices y Eteocles, para solucionar el miedo de la guerra que se ve en la tragedia Los 7 contra Tebas de Esquilo, ahí ellos luchan hasta el final, se matan mutuamente. Se cumple lo que decía, es decir, se cumple la maldición de Edipo. En esta cuestión tenemos varios factores. Edipo se relaciona con el verbo heido, que significa saber, conocimiento, y es un conocimiento que viene desde abajo hacia arriba, desde los pies hacia arriba. Polinices y Eteocles son, aparte, los hijos de una estirpe maldita, porque van a ver que esto se termina después con Antígona misma. O sea, están condenados a la desaparición. Y Antígona, acá se genera el gran problema, se va a enfrentar a su tío Creonte, porque quiere cumplir con los ritos funerarios de su hermano, porque es un mandato sagrado que se relaciona con los dioses, porque es un mandato que está más allá de lo dicho por la ley de la polis, por la ley de la ciudad-estado. Pero si vamos a ver, si nosotros viajemos 2500 años, probablemente muchos estarían de acuerdo con Creonte. Él está defendiendo el Estado. Esta criaturita, esta jovencita preadolescente, está defendiendo lo sagrado familiarmente hablando y que también se relaciona con los dioses. Las leyes sagradas que hablan de la categoría humana relacionada con lo sagrado. O sea, que habría un público de acuerdo con Creonte y habría un público de acuerdo con Antígona, como lo va a plantear el mismo Hegel, el filósofo, siglos después. Entonces, en esta cuestión estamos viendo una problemática que es totalmente actual, que son los derechos de las minorías, por ejemplo. Es decir, cómo hay una cuestión que está instituida por el Código Civil y que no tiene en cuenta ciertas problemáticas que corresponden a los grupos minoritarios. O sea que sigue tan vigente 2600 años después, desde otras perspectivas, como en la época de Antígona. La defensa de los derechos individuales. ¿Qué pasa, Marga? No, porque mira, con la sintomática te conozco directamente. Bueno, ¿qué? Yo no me acuerdo el origen, pero yo fiché. ¿Se acuerdan de ficha cuando estudiábamos? Sí. No sé de qué libro, pero tiene que ver con Antígona. Estamos hablando de no sé cuándo. Steiner, Antígonas. Sí, vos sabés que me parece que... Antígonas, porque es uno de los libros mejores sobre Antígona. Lo voy a buscar, porque yo sé que lo tengo. Y a mí me quedó grabada una cosa, que tenía que ver con la perdurabilidad que los ritos funerarios generan. ¿Sí? Entonces, medio, no sé cómo decirlo, relacionado con el psicoanálisis, dicen, digamos, Creonte no quería enterrar a Polinices, iba a desaparecer, iba a ser carroña. Entonces dice, cadáver queda y no carroña aquello que la palabra nombra, aquello que la palabra cadaveriza. Y vos tenés una tumba con un nombre. ¿Sí? Perfecto. Voy a traer la ficha porque es fabuloso. Bueno, acá está la gran relación, es decir, Antígona volvió a cobrar muchísimo vigor con la cuestión de los desaparecidos. Pero esta cuestión ya aparece al final de la Ilíada, que termina con los ritos funerarios en honor de Héctor, y que lo analiza muy bien James Redfield en la tragedia de Héctor, porque te dice que son, fíjense las pautas culturales que marcan los distintos tipos de ceremonias rituales por la muerte de alguien. Piensen en la cultura cristiana y en la cultura judía. Recuerden cuando nosotros éramos chicos, los lutos, los silencios, la no música. Fíjense que se velaba a la gente en la casa, en la cama, donde había muerto. Fíjense el pasaje que se realizó aproximadamente 41 años atrás a las casas velatorias. Había empezado un poco antes, pero cuando se empezó a popularizar ya fue 40 años atrás.
Entonces, en esta cuestión, las cuestiones rituales están marcando cambios culturales, cambios en las pautas culturales, y esto se ve muy bien en la cultura popular, los distintos rituales, el ser velado con el traje, el ser velado con los familiares, antes con las monjas, con las lloronas, es decir, con el sacerdote que viene a dar la bendición. En la cultura judía, con toda esa ceremonia, toda la semana que vienen los deudos, están arrodillados al lado de lo que representa el féretro del muerto, y cerrado, exactamente. Entonces, todas estas cuestiones se van modificando, pero están marcando uno de los grandes pasos del hombre a la civilización. Cuando el hombre pasa a la humanidad, no es solamente con el pasaje de lo crudo a lo cocido, como dice Levi Strauss, sino que pasa a la humanidad cuando empieza a realizar ritos funerarios. Ahora nos estamos deshumanizando, ¿bien? Así directamente, lo digo con humor negro, discúlpenme, pero es una cuestión que a veces vos decís, ¿qué va a pasar con nuestros muertos, no? Entonces, en esta cuestión, volviendo con la cremación ahora. Sí, y eso para mí es una de las cosas más tremendas. Eso vos seguramente que podés dar cuenta mucho mejor que yo, Gonzalo, que es la necesidad de ver al muerto, la necesidad de ejercer el duelo, de ritualizar también su muerte, reconocer la muerte del otro, que es la cuestión de los desaparecidos. Había una película excelente que vino Vanessa Redgrave, me acuerdo, a filmarla, creo que era Rita Stantic, que hablaba de la mujer que esperaba verlo aparecer al marido. Y el marido estaba muerto, estaba desaparecido, pero ella veía a alguien similar y tenía el fantasma porque no había podido reconocer la muerte del otro. En eso esta sociedad que es tan hedonista, nosotros nos llevaban a los velorios, ¿se acuerdan? Era espantoso, pero reconocíamos que ya no teníamos más abuelo, abuela, lo que fuese. Era todo dulcificado, pero había un reconocimiento, no un negarlo, porque cuando nosotros negamos el dolor, y esto es bastante duro, estoy leyendo un nuevo filósofo, estamos negando nuestra propia humanidad, es decir, la condición humana. Es decir, nuestros hijos probablemente vivan 100 años. El otro día me reía porque estábamos en el taller y uno me dice, sí, le di la entrada de la ópera a mi hija. Y yo naturalmente me salió, qué horror, dije, ella va a durar más, le dije yo directamente. No es por egoísmo, sino porque ella va a tener más tiempo de verla en una vida normal, si Dios quiere, si los dioses la acompañan, ¿no? Pero en esta cuestión, Antígona está planteando que ella tiene que cumplir con los ritos funerarios, y acá está lo que vos decías, Malala, por eso yo me remití a Ilíada, porque Ilíada comienza diciendo lo terrible de la guerra, es que dice, canta o musa la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que precipitó en edades las almas de numerosos héroes, convirtiéndolos en carroña de las fieras y las aves. Es decir, esa marca cuando se disputaron el Atrida, o sea Agamenón, y el Pélida, o sea Aquiles, ¿no? Pero es decir, lo que está marcando es que vos no podés permitir que alguien que ha vivido se convierta en carroña. James Redfield en ese análisis dice que Príamo va a buscar el cadáver de su hijo Héctor porque tienen que reconocer que ha vivido. Tiene que haber un túmulo que lo registre, un nombre que lo fije. Como diciendo, acá pasaron, acá estuvieron. Este hombre vivió, no es cualquier cosa. Sí. Exactamente. Sí, sí. Después de la batalla de Ginusas entre los atenienses y los espartanos, los 8 generales que estaban a cargo de las naves atenienses, hubo una tormenta espantosa, no pudieron recoger náufragos, murieron muchísimos. Cuando llegaron a Atenas fueron aprehendidos. Todos ellos lograron escapar. Los otros 6 fueron condenados a muerte porque no habían recogido a sus muertos y les habían dado la sepultura merecida. Exactamente. Aparte que es un problema que también se liga a lo político, ¿no? Perdóname, Mario.
que se liga a lo político, pero en esta cuestión el deber de rescatar el cadáver para que no se lo ultraje, porque lo que hace Aquiles con el cadáver de Héctor es ultrajarlo, dejándolo al aire libre, sin la confusión, sin el rito funerario a Polinices. Creonte primeramente está atentando contra las leyes sagradas de los dioses y también está atentando contra la población, porque ese pueblo, ese cuerpo putrefacto va a producir una serie, se puede decir, de pestes probablemente. Entonces hay una cuestión que no solamente va a la relación con lo sagrado, sino una cuestión de la preservación de la ciudad ante las epidemias. Lo que vos decís es totalmente marcado y se ve también la necesidad cuando van a rescatar, por ejemplo, el cuerpo de Patroclo, que va Menelao a rescatar el cuerpo de Patroclo, para que no pase lo mismo que ha hecho Aquiles, que cuando lo mató a Héctor, lo arrastró con el carro alrededor de las murallas de Troya, que es el famoso cuadro que está en la casa esa que tenía Sisi Emperatriz en Corfú. El famoso cuadro, nunca me acuerdo del autor, pero se lo ve Aquiles arrastrando el cadáver de Héctor. Es decir, ese ultraje es tremendo, porque se lo está aniquilando. Y esta cuestión es tan tremenda porque está buscando la desaparición del otro. Cuestión que se ha dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, el hacer desaparecer al otro, acá en la Argentina, en la historia argentina, el degüello, el quemarlo, el tirar sal, el caso del Moncho Padilla, el caso de, no me acuerdo si era el padre de Alberdi también, que es una muerte espantosa y que es algo similar, el caso de Tiradentes en Brasil, cuando lo matan, lo descuartizan, lo destrozan y lo aniquilan para que no quede nada y tiran sal sobre donde habían puesto los últimos huesos, es decir, como aniquilar, como borrar, como cuando te dicen lo borraron de la existencia, que esa es la intencionalidad. ¿Cómo? Bueno, esa es otra cuestión, porque iba a ir a Masita Boedo al lado, con la Valle, y está en la plaza de Tilcara, desgraciadamente sacaron, porque en un momento dado está la pieza de adobe donde lo velaron a la Valle, pero cuando ven que vienen los realistas se tienen que apurar y lo llevan, lo descarnan y lo llevan y cruzan el río con el corazón de la Valle. Esas cuestiones que son tan relacionadas con lo religioso, ¿no? Pero que aniquilar al otro es borrarlo de la tierra. Y eso se ve a lo largo de toda la historia europea, la historia argentina, la historia brasilera. Es decir, no existió. ¿No? Exactamente, toda la Ucrania. Sí, porque es similar a la Ucrania, sí, gracias, pero no, porque ya estamos, bueno, y acá se ve cuáles son también las grandes víctimas, también la tragedia griega, las víctimas de las guerras. Los viejos, las mujeres y los niños, porque esta Antígona es una niña, y más para la época. Piensen los niños que éramos nosotros y los que tenemos nietos, los niños que ya no son niños que tenemos ahora, ¿no? Porque de pronto te dice una cosa que vos te quedás pensando. Y no es que sean geniales, sino que estos pobres chicos tienen tanta información sobre sí mismos que por suerte nosotros no tuvimos, les digo francamente. Una época para mí terrible, por un lado, porque registran una información, ¿cómo? Demasiado, tienen más información, me decía una vez una persona, que un emperador romano del siglo II después de Cristo. ¿Cómo? Y sí, tal cual. Bueno, vamos entonces a Antígona, pero imagínense una jovencita, o imagínense en estas batallas campales que tenemos en el mundo ahora para sobrevivir, y digo sobrevivir no en el sentido de que supervivencia, sino la batalla constante que es en este momento enfrentar ciertas situaciones, que van desde una oficina pública hasta un banco. Cuando uno empieza las luchas, piensen si uno estuviese en la condición de una criatura, tan desvalida como esta criatura, que encima su hermana no la acompaña. Ismena es la típica mujer griega. Dice, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a enfrentar? No, es decir, inmediatamente Antígona sigue
con su objetivo. Ella tiene que cumplir con el mandato de los dioses y con los mandatos familiares. Es decir, por más que ella vaya a desaparecer, y ella dice algo que es una gran verdad. Yo me acordaba las palabras de Antígona cuando murió mi hermano. Otro hermano más ya no voy a tener. Dice, puedo casarme, puedo tener hijos, pero otro hermano más ya no voy a tener. Esa cuestión de todo lo que representa familiarmente, es decir, los lazos consanguíneos, están representados en Antígona, que es la metonimia, y digo metonimia en el sentido de parte por el todo, de lo que nos constituye, de lo que es una de nuestras identidades, que es la identidad familiar. Ella era la hija, la chiquitita, y esto era muy común, la inmolación de las jóvenes por la guerra, por negociados y demás, así por arreglos entre los reyes, pero acá ella encima enfrentándose no a otro déspota, sino a su propio tío, o sea, alguien que está totalmente ligado a su historia personal. Vayamos a Antígona. Ya propiamente dicho, yo puse ahí síntesis del análisis de Antígona de la profesora María Inés Sarabia. María Inés Sarabia es una persona encantadora de la Universidad Nacional de La Plata. Ya se debe haber jubilado también porque es una chica de más o menos de mi edad. Pero hizo todo un estudio, su tesis de doctorado sobre Sófocles. Es una persona que van a ver que el estilo es más serio que el mío, por eso puse síntesis de María Inés Sarabia. Pero realmente es un estudio muy profundo y nos coloca totalmente en la obra y sus características, por eso lo rescato totalmente. Bueno, ay, ¿ven algo ahora? Bueno, alguien que quiera leer con el micrófono, si no lo leo yo, pero si... No, leo. Sí, por supuesto. Si no lo tienes en la tablet, No. Argumento. Reina de Tebas después de la muerte de los hermanos Eteocles y Polínices Creonte. El nuevo soberano prohíbe dar sepultura al cadáver del segundo. Antígona, su hermana, a pesar del decreto de Tirano, obedeciendo a sus sentimientos de amor fraternal, se propone ir a sepultarlo, y así se lo comunica a su hermana Ismena. Esta rehúsa acompañarla, entonces ella decide realizarlo sola, pero es detenida y conducida ante el tirano Creonte, que la condena a muerte. Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, pide a su padre que derogue esa sentencia que considera injusta. Su padre no accede y el joven se va a la cueva en donde ha sido encerrada Antígona, pero cuando llega, ella ya se ha suicidado. El adivino Tiresias anuncia a Creonte los tristes acontecimientos que, deduce de sus presagios, se avecinan, y el coro exhorta a Creonte a que, para evitarlos, rectifique su sentencia, perdone a Antígona y dé sepultura a Polinices. Creonte, aunque de mala gana, accede, pero tardíamente, pues Hemón, en su desesperación al encontrar a Antígona muerta, se suicida a la vista de su padre. Un mensajero viene a anunciar a la reina Eurídice la muerte de su hijo. Ella, enloquecida por el dolor que le produce la noticia, se retira en silencio y dentro del palacio se hunde una espada y muere, increpando a Creonte por la muerte de su hijo. Creonte se ve castigado, como dice el coro. Ay, demasiado tarde pareces haber conocido el castigo, y añade al final, la cordura es con mucho el primer paso de la felicidad. No hay que cometer impiedades en las relaciones con los dioses.
las palabras arrogantes de los que se jactan en exceso, tras devolverles en pago grandes golpes, les enseñan en la vejez la cordura. Hermoso texto. Acuérdense que ustedes lo consideran el momento pregnante, el momento preciso. Entonces, en esta cuestión comprendieron más o menos el argumento general, ¿no? Es decir, Antígona quiere enterrar a su hermano, quiere cumplir con los ritos funerarios, Creonte se opone. Imagínense que era una cuestión totalmente simbólica, porque Antígona, una criaturita frágil de 12 años, no podía ni siquiera levantarlo al hermano, que tenía solamente el escudo, pesaba 40 kilos aproximadamente. O sea que es un tirar tierra encima del cuerpo, un ritual totalmente simbólico, es decir, con un sentido mucho más profundo, pero que no es un enterramiento total, porque no lo podría haber hecho y menos sola. Que al principio le pide a Ismena, su hermana, que representa perfectamente en el imaginario social la mentalidad de la mujer griega arcaica, es decir, la mujer débil en el gineceo, guardada. Además está la gran